Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a Pablo Ferri, colega periodista que está en este estudio de CNN nuevamente para hablar del caso Tlatlaya. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carmen. Bueno, con Pablo hablamos hace algún tiempo junto con el colega de la agencia de noticias AP, porque tanto Esquire, en donde participaste junto con un equipo de periodistas, y la agencia AP en su momento fueron los primeros que ofrecieron información relevante acerca de este caso Tlatlaya, que está cumpliendo un año de haber ocurrido el 30 de junio, esta situación que le costó la vida a 22 civiles y que ha derivado en investigaciones en contra de militares y ahora recientemente en esta semana en declaraciones al periódico El Universal, en una entrevista con el periodista Carlos Benavides, del secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. El secretario de la Defensa Nacional está planteando en esta entrevista que debe realizarse ya el juicio sobre el caso Tlatlaya y otros elementos que ya iremos comentando en esta conversación con Pablo Ferri, que, como digo, bueno, pues es uno de los periodistas que ha aportado información relevante, muy relevante para desentrañar este caso Tlatlaya tan grave que, como decíamos, en este momento involucra pues declaraciones del alto mando militar en México. Bienvenido, Pablo, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias de nuevo. Bueno, un año después, ¿por qué no recordar qué cosa es Tlatlaya? Sí, bueno, el 30 de junio de 2014 un convoy militar, 7 elementos de tropa y un oficial se enfrentan, según su propia versión emitida el día siguiente por la Sedena, con un grupo de civiles armados en una bodega rural en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México, casi en Guerrero ya. Según el comunicado de la Sedena, el enfrentamiento se da porque los civiles armados les agreden y los soldados les responden. Ahora, recientemente, quiero apuntar esto, hemos sabido, por una nota que publicó el diario La Jornada, que según los peritajes de la propia PGR, los soldados dispararon 160 veces y los civiles armados 12. ¿no? La nota de Gustavo Castillo, que tuvo acceso a la información directa de la investigación. Es muy relevante ese dato, me parece a mí, ¿no? Bueno, a ver, otra vez es tiros de un lado y tiros del otro. 160 por parte de los 8 militares, que ayer el general Cienfuegos señalábamos, ¿no? el desequilibrio entre las fuerzas, pero claro, ese desequilibrio es al contrario en el uso, o sea, en los disparos, me refiero, ¿no? Son 8 soldados, 22 civiles armados, supuestamente, pero 160 disparos de los soldados por 12 de los civiles armados, ¿no? En fin. ¿Dónde está el verdadero desequilibrio? Claro. Entonces, bueno, se da ese enfrentamiento, supuestamente, según la primera versión, y la cosa queda ahí. Los colegas de AP van días después allí, se encuentran con funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas que trabajan aquí en México y levantan las primeras dudas. ¿Por qué? Pues porque la fachada de la bodega donde supuestamente ocurre esto presenta pocos señales de enfrentamiento, digamos, ¿no? Pues no hay disparos en la fachada, no hay huecos de disparo en la fachada, y sí hay dentro de la bodega marcas de disparo en las paredes acompañadas de un manchón de sangre, ¿no? Que podría llevar a pensar, de una forma especulativa es verdad, que no había sido solo un enfrentamiento, sino que igual podrían haber ejecutado a algunos de los supervivientes. Esa versión, que habría algunos de los civiles muertos, ejecutados por los soldados, es la que nos cuenta meses después la señora Julia, una de las testigos que está en la bodega, una de las mujeres, de las 3 mujeres que son testigos de lo sucedido, y que cuentan básicamente la misma versión. Y es que después de un enfrentamiento que duró entre 8 y 10 minutos, los soldados ingresan a la bodega y ejecutan a los sobrevivientes. Meses después hemos sabido que dependiendo de la institución,
que el número de ejecutados varía entre 8 y 15. 8 dice la PGR, entre ellos un menor de edad, por cierto, Tomás Domínguez Flores, de Tlachapa Guerrero, 17 años, y 12 o 15 que dice la CNDH. 12 o 15, hay 3 cuerpos que no tenía demasiado claro el visitador que hizo el informe, los visitadores que hicieron el informe, ¿no? Entonces nos encontramos ahora, un año después, con 2 juicios por realizarse, el juicio por el lado civil, en el cual están encausados 6 elementos de tropa y un oficial, por varios delitos, entre ellos encubrimiento, homicidio calificado, alteración del lugar de los hechos, etc. Esto significa que, aparte de ejecutarlos, los soldados habrían tratado de ocultar lo que ocurrió. El caso es que el comunicado de la Sedena así lo muestra, el primer comunicado, el del 30 de junio. Y la alteración del lugar de los hechos significa que movieron los cuerpos de sitio, que movieron las armas de sitio, etcétera, 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 ¿no? Por el lado militar hay un juicio pendiente contra los militares por desobediencia e infracción al Código Militar también. Ninguno se ha celebrado todavía. Lo digo porque ayer el general Cienfuegos estaba criticando a la justicia civil por no haber realizado el juicio todavía, y en el lado militar tampoco se ha hecho. Entonces tampoco entendía muy bien eso. Lo digo porque no lo dije ayer cuando publicamos la videocolumna. Y mientras tanto, además, y lo que me parece más grave es que ahora parece, o entiendo que se trata de posicionar en el campo mediático, de cara a la opinión pública, una verdad que no es tal, ¿no? Y lo digo porque el general Cienfuegos, por ejemplo, dijo ayer que había una cosa que estaba muy clara, y es que los soldados habían sido agredidos. Y eso pues en realidad no es verdad, porque todavía no se ha probado nada, porque todavía no se ha celebrado el juicio. Hay relatos de los hechos, ya sea de los testigos o de las instituciones que están investigando el caso, entre ellos la PGR, pero no hay nada definitivo, digamos, ¿no? Eso o lo que decía de todas, por ejemplo, que todos habían manipulado armas, ¿no? Todos los 22 muertos habían manipulado armas, ¿no? Porque la prueba que hicieron así lo determinaba. Es otra tontería, porque en realidad la prueba que ellos hicieron, la del rodizonato, no prueba que alguien disparó un arma, sino que estabas cerca del disparo, porque es un texto obsoleto que no se usa. Y eso lo dijo Mark Stevenson, reportero de AP, en la segunda nota que publicó sobre el tema, cuando habló con un experto en balística radicado en Estados Unidos, que le explicó que la prueba que habían hecho no determinaba que los cuerpos, o sea, que los muchachos fallecidos y la muchacha fallecida, Erika Gómez González, la adolescente de 15 años, hubiesen disparado su arma, sino que estaban cerca de donde se había disparado. Ya está. Bueno, Pablo Ferri, mencionaste hace un momento la videocolumna, que es una videocolumna que realizaste para el Universal Televisión. En esa videocolumna tú eres muy severo contra el secretario Cienfuegos, desde luego con todos estos elementos, y al final estás planteando que se está tratando de construir o de instalar ante la opinión pública una narrativa de lo que no fue. Se agregan cosas también en el periódico hoy, por ejemplo, de las contradicciones de la investigación. Se habla, por ejemplo, de que las mujeres a las que hace referencia, las sobrevivientes, declararon primero una cosa y luego declararon otra, como un elemento que pone en duda la propia investigación. Se plantea que las mujeres primero dijeron o declararon que habían sido secuestradas y luego identificaron su actividad como sexoservidoras y que estarán ahí de manera razonablemente voluntaria. ¿Qué dices, Pablo, de que se agrega a la narrativa, como tú dices, este tipo de elementos? Yo creo que hay varios puntos. Primero, si diésemos por válido que importa esa contradicción, que primero digan que son sexoservidoras y luego digan que estaban levantadas, si pensamos... Primero secuestradas y luego sexoservidoras. De una forma o de otra. O sea, si damos eso por válido, no tiene nada que ver de lo que... ¿Con lo esencial? Claro, con lo esencial, que es cómo ocurrió el enfrentamiento, mejor dicho, la muerte de los 22, ¿no? Pero bueno, y lo decía esta mañana en Facebook, o sea, en realidad vamos a obviar lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto de cómo se habían tomado las primeras declaraciones a los testigos, declaraciones que toman compañeros hoy diciendo que, o sea, para argumentar las contradicciones, o sea, las primeras declaraciones, tanto de Julia como de las otras dos testigos, Cintia Estefanía López y Patricia Morales, las toman funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las toman en condiciones de tortura y vejación. A partir de ahí creo que la nota ya no sirve. Después de la pausa regresamos con Pablo Ferri en esta conversación para CENIC. Respecto a Tlatlaya, yo lo que puedo decir, lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerza eran 22 personas armadas
con armas que son de uso exclusivo del ejército, y del parte del personal militar eran un oficial y 7 de tropa. Entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo puede haber un sometimiento si eran 8 soldados. No sabían cuánta gente había en el interior del cobertizo donde se dan los hechos. Sabemos que todos los cuerpos resultaron positivos. Esa es información abierta, no es que a mí me conste, que resultaron positivos al uso de armas. Las armas fueron disparadas, encontraron algún consumo de drogas en algunos de estos cuerpos. Todos tenían alcohol. Y bueno, pues entiendo que estuvieron de fiestas a las 2, 3 de la mañana. Los hechos se dan alrededor de las 5 y media de la mañana. Bueno, pues yo quisiera que pusiéramos las cosas en orden y viéramos cómo se dieron, ¿no? Pablo, en esta conversación contigo sobre el caso Tlatlaya a un año de distancia, y bueno, se recuerdan muchas cosas, no solamente el boletín de prensa que se emitió para hablar de un enfrentamiento, como si las bajas y las muertes de estas personas en esa bodega del Estado de México hubieran sido producto efectivamente solo de un enfrentamiento o de un enfrentamiento. También están las declaraciones de las autoridades civiles en el Estado de México. El gobernador Erubiel Ávila al día siguiente habló de que el ejército en legítima defensa había abatido a los delincuentes. Clasificó de delincuentes a estas personas. A estas alturas no sabemos bien a bien quiénes eran y qué hacen ahí, ¿o ya se sabe? Bueno, pues lo voy rastreando. O sea, de momento he conseguido hablar con familiares de 7, ¿no? Recordemos que de los 22, 19... O sea, sabemos quiénes son, tenemos sus nombres, y 3 pues no fueron reclamados sus cadáveres por familiares, ¿no? Entiendo que por miedo, por temor, por lo que fuera. Sabemos que los familiares, muchos no saben muy bien qué pasó. O sea, en un caso, por ejemplo, un muchacho que vivía en una comunidad de Tlalchapa, un sitio muy humilde, ahí cerquita, en Guerrero ya. Estaba trabajando en la bodega Aurrera en Arcelia, en Guerrero. Cobraba creo que 1.000 pesos a la semana, una cosa así, y su hermana vivía en Cuernavaca, entonces él se iba a ir a Cuernavaca, porque iba a cobrar 2.000 pesos de guardia de seguridad a la semana. Estaba mejor. Entonces él salió supuestamente como el 26, 27 de junio del año pasado de Arcelia. Tenía que llegar a Cuernavaca, y la hermana, cuando no llegaba, llama a la mamá y le dice: oye, ¿por qué no sale mi hermano? Y la mamá dijo: oye, pues ya salió, ¿por qué no llegó? No tienen ni idea. ¿Cómo llegó a la bodega? No se sabe. No se sabe. Ya desde el principio recuerdo que la compañera Jesús Cervantes publicó en Proceso una nota con varios de los familiares, y algunos de ellos decían que a sus familiares los habían levantado, ¿no? Y no me extrañaría tampoco que fuera así. Hay otros que sí, hay otros que estaban metidos. Por ejemplo, yo hablé con una chica, Maritza, una niña de la prepa, tenía 16 años creo, el otro día ahí en Arcelia también, que era la pareja de uno de los muertos de Arcelia. El chico tenía 20 años, le llamaban El Toro. Y ella me dijo que sí, que él estaba metido en eso, que no es que le encantara y que se quería salir y que pues... ¿En eso qué era eso? Eso es la maña. La maña, o sea, eso la delincuencia organizada, sí. Pero formaban parte de una organización. Claro, pero es que ¿se sabe? Aquí es importante recalcar algo, ¿no? Y no es que yo esté justificando la delincuencia organizada, ni mucho menos, no se me ocurriría. Pero, o sea, delincuencia organizada... hemos creado al final un mito, ¿no? El discurso mediático que hemos empleado en todos estos años, y más en televisión, donde siempre las imágenes son gente armada y todo esto, o militares o marinos encapuchados y todo esto, genera una sensación diferente de lo que ocurre por lo menos en esa parte de la tierra caliente guerrerense. O sea, uno de los grandes malos de Tlatlaya, ¿no? Uno de los muertos en la bodega que disparó supuestamente contra militares también, cobraba 5.000 pesos a la quincena. 5.000 pesos a la quincena. Sí, eso es lo que me dijo esta chica, ¿no? Digo, bueno, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, tampoco son grandes narcos ni es la gran panacea esto de la delincuencia organizada en Guerrero, ¿no? O sea, no estoy justificando su actividad ni mucho menos, pero creo que hace falta aportar muchos matices que no se están aportando, ¿no? Y es importante para saber quiénes eran. Sí, para saber quiénes eran, que claro, es porque una no son, que queda abierta todavía. porque al principio te acuerdas cómo era, en los comentarios en las notas en internet y demás eran
del estilo de 22 ratas menos, o qué mal que esté cuestionando el ejército cuando está limpiando el país, cosas así. Bueno, o sea, veamos quién era cada quien. Yo no estoy acusando personalmente a nadie, ¿no? Ni a los militares de haber hecho lo que han hecho, ni a los otros de ser lo que dicen que eran. Vamos a ver quién era y qué hacía cada uno. Eso es lo único que podemos hacer como periodistas, creo. Que precisamente por eso es importante hablar contigo, que has seguido la historia desde el principio y hasta el momento, y que has en este momento también, digamos, planteado una revisión crítica, al final de cuentas, de lo que ha sido la primera declaración amplia y abierta del secretario de la Defensa Nacional mexicano sobre el caso Tlatlaya. Dice el secretario Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, en esta charla con Carlos Benavides de este lunes en México, que bueno, si los soldados son culpables, que se les castigue, pero que si no, que se les exonere también. En una de las declaraciones que se destacan precisamente en este diario mexicano, hay también una referencia que hace el secretario sobre el fuero militar y una especie de reclamo a la justicia civil y de quien eliminó el fuero militar para decir, bueno, ya prácticamente los hubiéramos juzgado nosotros, ya lo comentaste tú al principio, pero también es una referencia que hace al respecto. Sí. Tú hablaste con Julia y aportaste junto con el equipo que hizo la investigación del caso de Squire en el momento en que publicaron, pero has hablado con ella recientemente. Sí, hoy sale justo en el Universal. Hoy sale en el Universal también esa parte de la historia. ¿Qué dice Julia en este aniversario? Pues es que ella coincide con el secretario, curiosamente. O sea, ella pide justicia. Que se haga investigación y que se haga el juicio. Claro, ella se pide justicia y pide justicia pues, en base a lo que ella dice que vio. Ella perdió a su hija en esa situación, ella vio la escena y ella es una pieza fundamental de esta historia. Claro, ella, pues, bueno, yo le pregunté, por ejemplo, si vieras a los militares, si tuviera la oportunidad de decirles algo, que les diría, diciendo, pues que digan la verdad, que digan la verdad, ya está. Y dice, ellos saben lo que pasó, yo también lo sé, que digan la verdad. Bueno, pues no sé, de momento no han habido careos, igual hay en el juicio, no sé, creo que tendría que pedirles la defensa de los militares, no estoy seguro, pero creo que tendría que ser así. Bueno, cuenta un poco cómo ha cambiado su vida también, ¿no? Bueno, a ella la Secretaría de Gobernación tuvo que ponerle seguridad, anda todo el día con 2 escoltas, en su casa, allá en Arcelia, tiene cámaras de seguridad, en las puertas, en la puerta del garaje, en la puerta de la cocina por la parte de atrás, tiene alambrada en las puertas también, en la del garaje. No es cómodo, no es una situación cómoda, ¿no? Ha estado acudiendo a una psicóloga todo este tiempo, ¿no? Pues ha sido pues, duro para ella. Pues, cualquier persona que pierda a un hijo, pues cuando es jovencita en este caso. Además, pues, claro. Ahora, en el caso de Julia, todas estas elementos de seguridad que narras, ¿son gracias a la intervención de la Comisión de Víctimas, de la Comisión de Atención a Víctimas? No, eso yo entiendo que ha sido por mediación de sus abogados, que han estado muy insistentes con eso, ¿no? Con que, oigan, vamos a ver, esta señora es víctima. Porque ha perdido a su hija y porque dice que ha visto lo que ha visto y nosotros como abogados no lo creemos, ¿no? Y eso es lo que defendemos. Y por tanto ustedes no pueden plantear una historia distinta, ¿no? Entonces a partir de ahí se le dio protección. Sus abogados del Centro PRO, del Centro Agustín Pro Juárez en México, que por cierto esta semana se espera de una conferencia de prensa en la parte final de la semana, el jueves. Bueno, vamos a ver qué es lo que plantean las propias, la representación de Julia. Han tenido acceso a informaciones importantes y veremos, como digo, esta semana qué aportan para conocer más sobre el caso Tlatlaya a 1 año de distancia. Déjame, Pablo, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación contigo acerca de este caso, acerca de la postura del ejército en voz de su propio secretario y de los demás elementos que están ahí a la vista, porque está, como decías, la CNDH, está el ejército, están periodistas, están en todo caso los ojos internacionales también puestos en este caso. Human Rights Watch en su momento fue muy crítico respecto al significado que tiene que un caso como este ocurra en México y demás elementos que son obligados a poner a la mesa en una revisión a 1 año de distancia. Volvemos a compartir. Cuerpos cambiados de sitio, armas movidas del lugar. ¿Qué se ha comprobado en realidad, general? ¿Eran todas las armas de los muertos? ¿En serio? Más cosas. Dice el general que el tema se ha manejado de manera superficial. Perdón, pero ¿qué hay más superficial que aquel comunicado que emitió la Sedena en junio pasado diciendo que un enfrentamiento entre soldados y delincuentes había dejado 22 muertos de un bando y ninguno del otro? Añade el general que ha faltado información.
¿Cómo? ¿No son ellos los que pretendían reservar por 12 años la averiguación previa de la Procuraduría Militar? ¿No es el propio general quien ha tardado un año en aparecer y decir algo? Si vuelve a hablar, general, por favor, sea serio. Bueno, entramos, Pablo, en la parte final. Regresamos hablando del caso Tlatlaya en México a un año de distancia. Volvemos. Bueno, Pablo, se acabó el tiempo. En estos últimos minutos, ¿con qué cierras esta conversación? Bueno, ya que estábamos hablando al principio de qué se está posicionando en la agenda mediática y qué no, hay algo de lo que no se está hablando, ¿no? Y es la cadena de mando respecto al caso Tlatlaya. Es decir, qué ha ocurrido con los militares y civiles al mando de las instituciones que intervinieron aquí. Me refiero, como tú decías antes, también, por ejemplo, a Erubiel o miembros del gobierno del Estado de México, pero sobre todo... A la Procuraduría, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, a la Procuraduría, pero sobre todo, por ejemplo, al comandante al mando del batallón 102 de la Sedena, ¿no? O sea, este señor, supuestamente, Raúl Castro Aparicio, coronel, si no recuerdo mal, estaba al cargo del resguardo de la bodega, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no se sabe nada de qué hizo exactamente? Pues, ¿no? O cómo fue, o con quién se comunicó, o qué les dijo a la gente con la que se comunicó, o cuándo supo, o qué supo. O sea, hay muchas cosas que no le saben, ¿no? Y luego su superior también jerárquico, es decir, el general de brigada, José Luis Sánchez León, que estaba al mando de la 22ª zona militar. Él, supuestamente, pidió a los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que retrasaran su llegada a la bodega, por seguridad, por supuesto. Pero bueno, o sea, visto lo que hemos conocido después, pues seguro que hay muchísimas preguntas que deberían ser contestadas, ¿no? Y de momento todas estas personas no están contestando, ni siquiera se está planteando su responsabilidad, ¿no? Cual me parece muy grave, y no lo digo yo tampoco, lo dice Amnistía Internacional, justo lo dijo ayer, hoy lo ha hecho Amnistía Internacional, ayer lo dijo el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ¿no? Imagino que el Centro PRO dirá lo mismo el jueves, o añadirá más datos el jueves. O sea, es una historia que se debe tener en cuenta. Deberíamos ponerle más foco que estar en una atención que no sea importante saber qué han declarado las personas, pero que en el fondo lo importante es saber qué es exactamente lo que ocurrió en esa bodega, y en efecto la cadena de mando es un tema principalísimo. ¿Pasaban por ahí o había una información previa a la llegada de los militares a esta bodega de Tlatlaya? En fin, las preguntas siguen abiertas y el trabajo de investigación periodística sigue en su curso, y las propias instancias mexicanas, pues algún día de estos tendrán que dar las conclusiones de la propia investigación, tanto de la Procuraduría General de la República como del Ejército Mexicano, que a su vez está haciendo una parte de la investigación sobre los militares involucrados en el caso Tlatlaya. Pablo Ferri, gracias por estar aquí en CNN de nuevo para hablar del tema, y estaremos en contacto si me lo permites. Claro, por supuesto, gracias a ti, Carlos. Estaremos siguiendo muy de cerca todo esto, y bueno, como decíamos, al pendiente sobre todo de lo que va a pasar en esta misma semana con otras informaciones que se esperan y que aportarán elementos importantes del seguimiento de este caso Tlatlaya, que junto con otros, como el caso desde luego Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes en México, en Guerrero, como el caso de Apatzingán en Michoacán, que también hay serias evidencias de ejecuciones extrajudiciales, se convierten en estos casos gravísimos o graves violaciones a derechos humanos en nuestro país, que deben seguir su curso en las investigaciones y en la atención pública nacional e internacional. Pablo, gracias nuevamente, y a usted gracias que nos acompañó en este programa. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana. CNN México. En esta semana, en declaraciones al periódico El Universal,
En una entrevista con el periodista Carlos Benavides, del secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. El secretario de la Defensa Nacional está planteando en esta entrevista que debe realizarse ya el juicio sobre el caso Tlatlaya y otros elementos que ya iremos comentando en esta conversación con Pablo Ferri, que, como digo, bueno, pues es uno de los periodistas que ha aportado información relevante, muy relevante, para desentrañar este caso Tlatlaya tan grave que, como decíamos, en este momento involucra pues declaraciones del alto mando militar en México. Bienvenido, Pablo, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias de nuevo. Bueno, un año después, ¿por qué no recordar qué cosa es Tlatlaya? Sí, bueno, el 30 de junio de 2014 un convoy militar, 7 elementos de tropa y un oficial se enfrentan, según su propia versión, emitida al día siguiente por la Sedena, con un grupo de civiles armados en una bodega rural en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México, casi en Guerrero ya. Según el comunicado de la Sedena, el enfrentamiento se da... CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Pablo Ferri, colega periodista que está en este estudio de CNN nuevamente para hablar del caso Tlatlaya. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carmen. Bueno, con Pablo hablamos hace algún tiempo junto con el colega de la agencia de noticias AP, porque tanto Squire, en donde participaste junto con un equipo de periodistas, y la agencia AP en su momento fueron los primeros que ofrecieron información relevante acerca de este caso Tlatlaya, que está cumpliendo un año de haber ocurrido el 30 de junio, esta situación que le costó la vida a 22 civiles y que ha derivado en investigaciones en contra de militares y ahora recientemente... Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes.